A ver, pensemos en esto. En medio del brutal sistema de esclavitud en Estados Unidos, la gente esclavizada, ellos crearon su propio mundo. Un espacio casi secreto, lleno de resistencia, de fe, de humanidad. Y justo de esa historia es de la que vamos a hablar. Y es que aquí está la gran contradicción, ¿no? La pregunta que define el inicio de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una nación se funde sobre la idea de libertad y al mismo tiempo le quite esa misma libertad a millones de personas? Bueno, y si hay un ejemplo que lo deja clarísimo, es este. Thomas Jefferson, la misma persona que escribió que todos los hombres son creados iguales, pues en su vida tuvo a más de 600 personas esclavizadas. 609 para ser exactos. Es una contradicción tremenda. Ok, para poder entender bien cómo fue esa resistencia, primero tenemos que ver el otro lado. Hay que entender el mundo que crearon los amos, un sistema que se apoyaba en una ideología, una que además fue cambiando con el tiempo. Al principio, la justificación era, digamos, un poco a la defensiva. Muchos decían que la esclavitud era un mal necesario, o sea, algo lamentable, sí, pero que no había de otra. Pero a medida que el movimiento para abolirla ganaba fuerza, la cosa cambió. La justificación se volvió mucho más agresiva. Pasó a ser un bien positivo. Y aquí es donde se pone la cosa, bueno, más intensa. Líderes como el senador John C. Calhoun le dieron una vuelta completa al argumento. Para 1837, él ya no decía que era un mal. No, dijo, y cito, que era un bien positivo. Imagínense, llegó a decir que era bueno para todos, tanto para los esclavizados como para los esclavistas. Esto es de no creer, y al mismo tiempo súper revelador de hasta dónde llegó esta ideología. Miren, se llegó a usar la pseudociencia para justificar el control. Se inventaron una enfermedad mental llamada drapetomanía. ¿Y cuál era el único síntoma? Que una persona esclavizada quisiera escapar. El deseo natural de ser libre era una enfermedad. Y la cura que recomendaban eran los latigazos. Ok, ya vimos el mundo de los amos. Ahora vamos al otro lado. Veamos cómo, en medio de ese sistema de control total, la gente esclavizada logró crear sus propios espacios, sus formas de ser autónomos y de resistir. Su mundo interior, fíjense, se convirtió en un campo de batalla. La religión, por ejemplo, era una herramienta de control clave para los amos. Los predicadores les decían una y otra vez, «Siervos, obedezcan a su amo». Pero la gente no se quedaba callada. Hay registros históricos como este que muestran cómo respondían, cómo desafiaban esa hipocresía de frente. Les decían, «Ustedes nos robaron de África». La fe, su propia fe, se convirtió en un acto de puro desafío. Hay un testimonio increíble de Candace Richardson en las narrativas de la WPA, donde cuenta que los azotes no detenían a su esposo. No dejaba de rezar, él simplemente seguía rezando. Un acto tan simple como rezar se volvió una declaración de independencia espiritual, algo que nadie le podía quitar. Y para poder vivir esa fe, tuvieron que volverse súper ingeniosos y también muy valientes. ¿Cómo hacían para tener sus reuniones de oración en secreto? Bueno, primero se iban al bosque, bien lejos de la casa del amo. Luego, y esto es genial, ponían una olla de lavado grande boca abajo. ¿Para qué? Para que absorbiera el sonido de los cantos. Y ahí, en secreto, rezaban por su libertad y porque el norte ganara la guerra. Y miren esto, es una ilustración perfecta de cómo las tradiciones africanas no solo sobrevivieron, sino que se transformaron. El ring shout, que es una danza tradicional de África Occidental, no era solo para mantener viva su cultura, era también una forma de resistencia. De hecho, un antiguo esclavo lo describió como una manera de molestar a la gente blanca. ¡Brillante! Las canciones, los spirituals, eran mucho más que cantos religiosos. Eran como una red de comunicación secreta que funcionaba a plena vista. A ver, tenían un doble sentido. Por un lado, sí, eran expresiones de fe, pero también servían para contrarrestar la propaganda de los amos. A veces eran mapas codificados para escapar, como en Still Way to Jesus, o eran un llamado a la liberación, como en Go Down Moses, donde el faraón era el amo, claro. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto?
a un punto que es clave. Toda esta historia oculta de resistencia nos obliga a cambiar la forma en que contamos la historia de la esclavitud, porque claramente no es solo una historia de víctimas. Y es que la forma en que los historiadores ven este periodo ha cambiado un montón. En los años 60, por ejemplo, se hablaba de personas pasivas, deshumanizadas. Pero ya para los 70, académicos como Genovese y Raboteo empezaron a mostrar que existía una cultura y una comunidad esclava súper activa y autónoma. Y más recientemente, gente como Daniel Fountain está demostrando la enorme influencia que seguían teniendo las religiones africanas no cristianas. La historia se sigue reescribiendo. Y hoy en día, la tecnología nos ayuda a conectar con esta historia de una forma mucho más real. El Museo Smithsonian, por ejemplo, usa tecnología 3D para que cualquiera, desde su casa, pueda entrar a una de estas cabañas de esclavos de Point of Pines. Puedes estar virtualmente dentro del espacio físico donde toda esta resistencia sucedía. Y no es un esfuerzo aislado. El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana tiene su Searchable Museum, un museo digital que está haciendo que todas estas historias, estas narrativas tan poderosas sobre la esclavitud, la libertad y la resistencia estén disponibles para todo el mundo, en línea. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Entender que la resistencia no eran solo las grandes rebeliones armadas, sino también estos actos cotidianos, casi silenciosos, un rezo, una canción, una reunión secreta. ¿Cómo cambia eso nuestra idea de lo que realmente significa ser libre?